¿Qué tal, Arqui? Te saludo presentándote una explicación que espero te ayude un poco para el armado o la integración de tu entrega final. No es otra cosa más que ordenar la información que ya has hecho, que ya desarrollaste y que es necesaria para presentar tu proyecto. Te comparto este documento que estás viendo en pantalla, que es un documento en Word. Te recomiendo que lo descargues. Ya lo prellené de manera inicial, entonces tú tienes que hacer algunas modificaciones, meter alguna información y manejar los formatos que te estoy presentando. Si tú lo quieres hacer diferente, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Yo te lo presento para que veas que es muy sencillo, ¿sale? Entonces necesitas trabajar una serie de pasos, una serie de documentos previos que ya desarrollaste y traerlos y mezclarlos e integrarlos aquí. Es importante para yo poder validar que tienes la evidencia y el portafolio de evidencias que explican y que comprueban que tomaste el curso, que los resultados que estás presentando al final en tu proyecto integrado son aquellos producto de un trabajo semestral. Entonces, este documento se divide en varias partes, donde de primera manera tienes la descripción de proyecto, donde quiero que me hables qué es el proyecto que estás haciendo, cómo lo justificas, cómo se describe y cuál es el objetivo general por el cual pensaste desarrollar este proyecto. En segunda instancia, el programa arquitectónico, cuál es ese programa que desarrollaste y cuál es ahorita ese programa. Yo quiero ver el que tienes ahorita y en el cual se sustenta tu proyecto para poder validar las necesidades, las actividades, los usuarios, qué locales, cuáles son el número máximo de usuarios por local y cuál es la percepción y los mobiliarios y equipos que tú estás planteando para tus usuarios. Quiero que me hables del estilo arquitectónico, que busques qué es el estilo arquitectónico y que tú me describas a mí cuál es el estilo arquitectónico que tú estás utilizando y que estás planteando. Que me digas, por favor, cuáles son los modelos análogos y dentro de eso, tú ve cómo lo puedes incorporar, me digas, ¿por qué seleccionaste ese modelo análogo? Sin ser tan burdo y contestar la pregunta como tal. Dilúyela en otro argumento, o sea, que no se vea, ¿por qué seleccioné el modelo análogo? Lo seleccioné porque tal. No, trata de ser un poco más profesional. Contesta esta pregunta, contesta la pregunta de cuáles son los elementos o qué elementos o elementos recuperas de ese modelo análogo, por qué lo seleccionaste y cómo están incorporados en tu proyecto. También debes de entender que estos modelos análogos y estas preguntas las debes de ordenar como te las pedí las primeras semanas en 3 modelos análogos a nivel internacional, 3 modelos análogos a nivel nacional y 3 modelos análogos a nivel local. A continuación, define por favor qué es el concepto de diseño de manera general a nivel arquitectónico, qué es, y por favor dime cuál es tu concepto de diseño. Tu concepto, no el concepto del restaurante o de la plaza o del despacho de arquitectura que estás haciendo. ¿Cuál es el concepto del diseño arquitectónico? Que es muy diferente del estilo arquitectónico y no tiene nada que ver con el modelo análogo. ¿Sale? Investiga, aprende, estudia. Esto es lenguaje de la arquitectura. Clasifica, por favor, la edificación. Y esta es una parte totalmente de reglamento. Aquí es para validar la clase de normatividad. Y es, tienes que representar de manera sustancial todos los datos que tienen que ver con el artículo 9, el género, subgénero, la tipología del proyecto, los requerimientos del proyecto arquitectónico, sus dimensiones de espacio arquitectónico utilizando el artículo 96, el uso de suelo donde vas a utilizar la matriz de ordenamiento, que es aquel documento que explicamos durante clase, los coeficientes de donde obtienes también de la matriz de ordenamiento, capítulo 8 del plan de ordenamiento, el COS, el CUS y el CAS, o los coeficientes de ocupación, utilización y absorción del suelo. Simplemente es representar y decirme a mí cuál es el uso de suelo, cuáles son las dimensiones de los espacios arquitectónicos según lo que te pide el reglamento de construcción
¿Y cómo lo representarías? ¿Cómo lo presentarías? Perdón. Mira, te muestro así de manera muy rapidita. Por decir, el artículo 96. Artículo 96, ya casi llegamos. Se divide en tipología, local, dimensiones, lado libre, altura mínima y las observaciones. Esta tabla, pero específicamente para tu proyecto. ¿Cuál es tu tipología? ¿Cuál es el local? ¿Cuáles son las dimensiones libres, altura mínima y las observaciones que hay que hacer? Y así con cada uno de estos requisitos que te pido. Te pido también que me especifiques el número de cajones y por qué, según el reglamento 103, es ese número de cajones. ¿Cumples o no cumples con ellos? Dosificación de agua potable, utilizando el artículo 104. ¿Cuál es la dosificación? Si tienes algún dato extra o algún manual extra para el cálculo, por decir, si vas a tener restaurante y estás haciendo el cálculo por unidad mueble, bueno, lo puedes representar también aquí. Es para apoyar a tu proyecto. Servicios sanitarios, según el artículo 105. ¿Cuántos y cuáles son los que se te piden? Necesitamos que compruebes las medidas mínimas. Consulta el artículo 105 de construcción. Perdón, del reglamento de construcción, artículo 105, y en este nos habla acerca de las medidas mínimas. ¿Sale? Nos habla en esta sección acerca de las medidas de frente y fondo para los espacios dedicados a proyecto arquitectónico. En niveles de iluminación, solo quiero que me hables del artículo 111 apegándote, a la segunda instrucción, que es cuáles son las áreas de ventilación e iluminación con las que debe contar cada espacio según su orientación y en referencia al área del local. Lee esto, por favor, y lo respondes. Los cubos de iluminación según el artículo 112, utilizando la tabla también que viene en el artículo 112. Es esta tabla. ¿Cuáles son tus cubos de iluminación? Si los tienes o no los tienes, si tienes cubos de luz, etcétera. Y cuál es la relación a altura de los paramentos del patio, quiere decir la altura de ese espacio específico arquitectónicamente hablando. Accesos y salidas. Comienza desde el artículo 114 y te vas hasta el 120, pasando por el 121 para salidas de emergencia, y posteriormente ya viene la parte de planimetría. Aquí te dejo un listado de los planos que se te requieren, que ya los hemos trabajado tú y yo, ya te los hemos revisado, donde por favor te explico la parte de del rubro y clave. Por decir, para topográficos el rubro será top y la clave será 01. Te hago un ejemplo muy rapidito. Plano arquitectónico, rubro y clave. Esta información ya la conoces, simplemente es para que definas esta sección. Y así con cada uno de los elementos que se te están solicitando. Aquí un pequeño errorcito. Muy bien. Todos los planos que se te requieren, que son los que ya te he mencionado, sales con unas conclusiones y una bibliografía. Esto se va a ver al final como un documento integrado en PDF, como este que estás viendo en pantalla. Tiene un índice, tiene todo el desarrollo, contenido, etcétera. Y yo, por ejemplo, de ejemplo, incrusté algunos planos para que veas cómo se vería. Todo está pegado. Estos planos no tienen nada que ver uno con el otro, ni el topográfico con las plantas, etcétera, y no están completos. Simplemente son para que lo tengas como referencia. Pero así se vería. Eso es lo que yo quería compartir contigo a través de este video para apoyarte, porque creo que puede ser un poco confuso, pero el video debería de tratar de explicártelo un poco mejor, y no olvides que también incluye y va parte de esto tus, tus perspectivas interiores y exteriores que están indicadas en la parte de plano. Obviamente se te están solicitando. Se incrustan, se marcan y se presentan. Te muestro un ejemplo donde tenemos una perspectiva exterior dentro de un plano y cómo se acomoda. Una perspectiva interior dentro de un plano y cómo se acomoda. Y no olvides que se te requieren
cuando menos, una lámina de presentación donde se sintetiza toda la información. Quedo a disposición de cuando tengamos la oportunidad de volver a coincidir, apoyarte un poco más, que sería el próximo semestre, y te recuerdo, la entrega final es el día viernes 7 de enero de 2022. Aún no logramos definir si va a ser presencial o en línea, pero en cualquiera de los dos casos, este documento se te va a requerir y se va a tener que subir en la sección de Classroom. Te agradezco mucho, quedo muy pendiente y atento de cualquier cosita, cualquier observación y pues mucha suerte y ánimo.